Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi en la categoría GT del multijugador destacado y hoy voy a probar un nuevo coche que acaban de introducir a la clase, a la categoría. Se trata de un Cadillac. Es un coche bastante robusto y bastante feo, la verdad, pero tiene muchísimo músculo. Es un coche que tiene una aceleración estupenda y lo voy a poner a prueba, lo voy a llevar al límite en esta clase, en esta categoría, iniciando desde atrás en la posición 19ª y vamos a ver cómo se porta. Como ya les había dicho, este coche lo que tiene es mucha potencia, tiene una aceleración impresionante y eso es lo que vamos a aprovechar, sobre todo en este circuito donde las curvas son tan cerradas. Y vamos a ver cuál es el desempeño pisando fondo del acelerador y vamos a ver si podemos escalar posiciones desde este punto, desde el inicio de la carrera. Son 8 vueltas pautadas en este circuito y no va a ser sencillo porque también tenemos que entrar a boxes. Allí varios corredores se empujan y se salen fuera del asfalto, lo que facilita a nosotros poder escalar varias posiciones de un solo tajón. Así que ya estamos en la 11ª posición de la parrilla detrás de Go Skins, que perdió allí bastante rendimiento y se fue otro coche directo al muro haciendo trompos, y nosotros ahora sí nos ponemos allí en la pelea de la punta. Estamos ya muy cerca, tenemos al líder apenas a 3.2 segundos por delante y aquí tenemos varios coches intentando mantener la trazada y quedé allí enfrascado en un pequeño conflicto, pero nada grave, nada que pueda interferir en el ritmo de carrera que estamos llevando ahora. Como puedes apreciar, el sonido del motor de este coche, de este Cadillac, te puede dar una idea de la potencia impresionante que tiene, de la aceleración que desprende ese motor, y aparte se nota que es un coche relativamente ligero y al verse tan robusto también ayuda muchísimo con la estabilidad porque tiene los ejes traseros y delanteros. Sobre todo el eje trasero lo tiene muy ancho, eso también facilita la tracción y la estabilidad en la entrada de las curvas. Adicionalmente he ajustado la aerodinámica para asistir más que todo la trompa para atacar el apex de cada curva con mejor tracción y con más velocidad. Y tenemos allí detrás al compañero a lo bordo del Lambo Super Trofeo presionando, impactando la parte posterior de nuestro Cadillac, a ver si puede lograr que yo cometa errores en la trazada que lo puedan favorecer, pero aún así no le alcanza. Y eso nos pone en la 6ª posición, apenas en el término de la primera vuelta de las 8 aquí en Yas Marina. Sí señor, ahora sí observa la tabla. Uy, aquí tenemos un Viper, el compañero Yuomo Piogia, que ya lo he visto en otras carreras. Me impacta allí de forma sucia, tratando también de conseguir el espacio necesario y se va largo en esa curva, y nosotros aprovechamos ese deslizamiento para atacar la curva con mejor velocidad, con mucha más estabilidad que él, poniéndonos de vuelta y detrás de su estela de la succión para poder aprovechar ese impulso en la recta en este tramo que es el sector más rápido del circuito. Vamos a ver qué va a hacer el amigo Yuomo Piogia cuando le pongamos encima. Ahí lo dejo ir y le asomo ahí la trompa y le doy un pequeño contacto devolviéndole el favorcito, recordándole de que yo también sé jugar rudo y que no me voy a dejar. Ahora estoy rueda con el Viper, vamos a ver cuál de los dos tiene mejor velocidad, y parece que lo estoy consiguiendo y sin siquiera usar el rebufo. Fíjate nada más, me le pongo ahí al lado y casi le hago el rebase, pero el compañero se defiende bien, así que logra entrar en el corte y yo le doy un pequeño toquecito. Y no me importa tampoco, la verdad, porque si vamos a jugar rudo, yo también sé hacerlo, así que yo no tengo ningún problema. Lo que sí es que voy a levantar el acelerador cuando ocurran los contactos para que no me vayan a penalizar. Ahí aprovecho un poco la succión y le vuelvo a sumar la trompa y lo pongo ahí nervioso al compañero, que también frena muy tarde y se va largo en la curva, lo cual aprovecho para meterme en la parte interna de la trazada y seguir atacando. Pero el compañero, ya sabemos que el Viper tiene mucha estabilidad y buena potencia, lo suficiente como para ser uno de los coches más competitivos actualmente. No voy a decir que es el coche meta, pero está muy cerca de serlo. Entramos acá por el hotel, debajo de la pasarela, que este sector también es muy complicado si no sabes gestionar la aceleración, porque puedes perder muchísima adherencia con mucha facilidad. Mientras que el líder se mantiene todavía a 3.5 segundos por delante, así que no ha conseguido gran ventaja, lo cual también nos favorece muchísimo. Ahora estoy detrás del amigo que va a bordo del Ferrari
que también está tratando de mantener allí la cordura, tratar de mantener allí el ritmo, pero no lo consigue con facilidad, así que me abro camino ahí haciendo varios empujones. Me meto por la parte más interna del piano consiguiendo un espacio adicional y así mismo dominando para meterme en la quinta plaza de la parrilla. Ahora sí, señores, ya estamos muy cerca de la mitad de la carrera y como puedes ver, la escalada de posiciones ha sido muy favorable y tengo chances de ganar la carrera, de hecho, porque el líder ha perdido rendimiento, tiene una penalización de 200 milésimas y ya está a 2.2 por delante. Eso quiere decir que si todo continúa así, puede que tenga yo la oportunidad de ser el nuevo líder. También tenemos que entrar a boxes en cualquier momento para cambiar los neumáticos. Vamos a ver cuánto le duran. Pero la estrategia es muy importante. Si te tardas demasiado en entrar a boxes, por más y que la gestión de las gomas sea buena. ¡Uy! Ahí el compañero del Viper perdió estabilidad, pero no fue Humo Piogia, que ahora es el nuevo líder. No, fue otro Viper que se fue en trompo allí, lo cual nos pone ahora en la cuarta plaza de la parrilla. Y el Lysion, que va ahora en la quinta plaza, ya tiene una penalización de 1 segundo 600 milésimas, lo cual también le va a complicar muchísimo las cosas para el final de la carrera. Nosotros seguimos allí, manteniendo la trazada, frenando con anticipación, pero acelerando a fondo en todo el apex. Justo en el apex, en la salida del apex de la curva, piso a fondo el acelerador, aprovechando la aceleración, consiguiendo una ventaja importante, con más velocidad, con más tracción. Ahí tenemos allá al compañero a bordo del McLaren que se deslizó bastante y perdió mucho rendimiento. Está tratando de defender allí con la tercera plaza, con Escaped de Su, que también está tratando de dominar el circuito y de aprovechar allí los deslizamientos del McLaren para arrebatarle la segunda posición, mientras que el líder, Humo Piogia, ha logrado cierta ventaja y está a 4.1 segundos por delante. Mientras estoy observando el diagrama del coche y todavía las gomas están aguantando, no han llegado todavía a la mitad de su vida útil. Más que todo las traseras son las que se están desgastando por obvias razones, por la aceleración que desprende el Cadillac. Evidentemente las gomas traseras son las que van a sufrir mucho más la degradez. Y ahí estamos metiéndonos por la parte más interna sin caer fuera de los límites de la pista, consiguiendo más espacio también para ver si podemos sorprender aquí a los compañeros. Aquí tenemos un Porsche, si no me equivoco es un RCR, que tiene un skin muy bonito, muy sobrio. Escaped de Su, ya le pusieron una penalización de 300 milésimas, probablemente por haber sacado las gomas fuera del asfalto. Así que ahora aprovechamos el rebujo para descontarle milésimas y a ver si podemos atacar y entrar mejor en el corte a la izquierda, mientras que el McLaren también está haciendo todo lo posible por bloquear un poco la entrada de esa curva, pero no le funciona y se le va largo, deslizándose peligrosamente allí, casi pierde el control, y eso nos pone a nosotros por pique en la pelea de estos dos corredores, que el amigo de Escaped de Su ha perdido muchísimo rendimiento, está tratando de meterse en la estela del McLaren, pero no le alcanza y nosotros sí tenemos con qué pelear. Y ya nos estamos metiendo ahí en la succión, me da el pequeño contacto allí, el compañero del RCR, frustrado, no pudo frenar lo suficiente, ya se está presionando demasiado. Y mientras que ya me salta la primera alerta de neumático, los neumáticos traseros ya son los que ya están en crítico, así que tenemos que entrar a boxes en cualquier momento. Vamos a ver si podemos alargar un poco más. La intención sería hacer una vuelta adicional para no sufrir tanto en el cierre de la carrera. Mientras que aquí el compañero del McLaren está teniendo muchísimos problemas, ya las gomas también lo están traicionando. Las gomas traseras probablemente también ya las tienen en estado crítico. Y frustrado me hace el contacto por la parte de atrás y ahí logro bloquearlo en la entrada de boxes. Se había arrepentido de entrar y luego decidió estar ahí, meterse junto conmigo, pero logré bloquearlo para que no pudiese afectar mi carrera. Así que ya muy pronto pongo las gomas nuevas, intermedio, no quiero lío, quiero terminar la carrera sin problemas, no me voy a arriesgar a colocar las blandas, a pesar de que me pueden dar muchísima mejor adherencia, pero la intención es terminar con buena estabilidad, ¿de acuerdo? Y había pensado alargar una vuelta más, pero decidí entrar en este punto para asegurar la carrera. No quiero quedar fuera del circuito. Ahí está el compañero del Corvette C8 por detrás. Hemos perdido varias posiciones. Ya vamos a ver en la tabla dónde quedamos. Quedamos exactamente en la posición número 8. No perdimos tantas posiciones, afortunadamente. Eso quiere decir que los demás corredores, en definitiva, sí quieren alargar una vuelta más el compuesto de neumáticos intermedios para ver si pueden sufrir muchísimo menos
en la última vuelta, que es donde siempre se complican las cosas en Yas Marina. Como puedes apreciar, es un circuito que demanda mucha goma, porque los puntos, los sectores más lentos, tienen muchísima transferencia. Entonces son transferencias a muy baja velocidad que exige también mucha tracción. Entonces eso hace que las gomas se desgasten muy rápido. Entonces el compañero allí, tratando de mantener el control, ya no tiene gomas para pelear a bordo del KTM y se fue allí largo en la curva. Pero ese coche tiene mucha aceleración, tiene muy buena velocidad y aparte tiene una penalización de 1 segundo 100 milésimas, lo cual también le complica muchísimo las condiciones de carrera. Mientras que el compañero Humo Pioggia, que va como líder, que también tiene una penalización de 400 milésimas, está a 38,5 segundos por delante, porque no ha entrado a boxes. Y ahí está el compañero tratando de bloquear mi pase, y de hecho casi se me va encima, pero afortunadamente pude librarme de él de momento, y sí, se está quedando bastante atrás. Y tenemos allí adelante en la quinta plaza al compañero Octane 379, que también tiene una penalización de 4 segundos. Eso no me da buena espina. Y estoy viendo ahí en el mapa que ya entraron varios corredores a boxes, por fin, para cambiar las gomas. ¿Cuándo vamos a entrar en la recta de las emociones para cruzar la meta y recorrer ahora la sexta vuelta de las 8 pautadas en Yas Marina? Ya están saliendo varios de los compañeros de boxes, pero como es una salida muy lenta, muy larga, vamos a aprovecharlos. Y ahora sí, señores, somos el nuevo líder de la carrera y vamos a ver si podemos aguantar hasta el final. Mientras que varios de los compañeros que están saliendo de boxes en este momento tienen varias penalizaciones muy fuertes encima. Por ejemplo, el que va justo detrás de mí, Another Yes Zero, tiene una penalización de 6 segundos 750 milésimas. Entonces mi estrategia para cerrar, que lo que me quedan son 2 vueltas para concluir y llevarme la victoria, es tener una trazada conservadora, efectiva, administrando bien las gomas y no preocuparme de más por el corredor que viene allí peleándose, que se está acercando. La intención es presionar, mantener la trazada y no permitirle el acceso por los huecos internos de la curva, para ver si podemos aprovechar esa penalización que tiene el compañero en el cierre y arrebatarle las posibilidades de ganar la carrera. Si yo dejo que me rebase con facilidad, más que todo en la parte interna de la curva, si lo dejo que me rebase y lo dejo que se escape, adiós, no voy a tener oportunidades. No, la idea no es sencillamente, se oye mal, la idea no es bloquearle a él las posibilidades, no. La idea es cerrarle los espacios internos de las curvas. Si me va a pasar, lo tiene que hacer o en la recta o por fuera de la curva. Eso quiere decir que tiene que exigirle más a su coche, gastar más neumático para poder conseguir el adelantamiento. Y eso es lo que tengo que procurar. Y quiero compartir esa estrategia contigo, porque es una estrategia que no solamente es legítima, sino que también es muy efectiva, y yo la utilizo muchísimo en las carreras, como puedes apreciar allí. Te voy a dar el ejemplo. Entramos en el corte a la izquierda y cierro, mira cómo cierro allí los espacios en la parte interna de la curva, consiguiendo un plus de velocidad y al mismo tiempo arrebatándole los chances de sorprender por la parte interna de la curva. Ahora vuelvo a repetirlo. Me meto allí muy cerca del piano y pude haberme metido incluso de una más profundo, pero no lo conseguí. Así que ya estamos en la séptima vuelta de las 8, ya estamos por terminar, lo que queda es una vuelta y fracción. Allí se me fue un poquito largo y perdí bastante rendimiento, pero no lo suficiente como para poner en riesgo la capacidad y la estrategia. Y el compañero está muy cerca, está a 200 milésimas por detrás, al costado izquierdo. Él va a tratar de meterse por dentro en este corte, y la intención precisamente es bloquear ese acceso en la parte interna de la curva. ¿Lo ven? Me metí en el centro, bloqueé hacia adentro, salí en la chicana, piso a fondo y salgo con buena tracción. Y aprovechando la aceleración de nuestro Cadillac, ya puedo mantener allí la posición sin tanto riesgo. Él se mantiene muy cerca. Cualquier deslizamiento excesivo que yo vaya a tener en el coche, él lo va a aprovechar sin duda para poder arrebatarme el liderazgo de la carrera. Observa, meto en el centro, inmediatamente ataco el apex interno de la curva, nuevamente acelero y salgo a fondo. Y eso le arrebata a él los espacios, le quita los espacios para poder hacer su maniobra.
Repito, si me va a rebasar, lo va a hacer o en la recta, cosa que ya podemos apreciar que no ha sido fácil. Mira cómo se frustra porque lo estoy bloqueando la parte interna también de la chicana. Y nuevamente, seguimos allí, en pie de batalla, aguantando lo que haya que aguantar. Y ahí se va a tratar de meter por la parte interna aquí y lo consigue, ¿lo ven? Ese tipo de maniobras es lo que había que evitar. Ah, pero lo he chocado allí porque frenó encima del piano el compañero. Allí perdió estabilidad y yo lo he chocado. De repente pude haber frenado un poco más, pero también iba a poner en riesgo mi trazada porque los dos estábamos entrando encima del piano y los pianos aquí son muy resbaladizos. Entonces si tú frenas demasiado allí, te vas en tronco irremediablemente. El compañero lo sabía y por eso intentó disminuir el ritmo, trató de disminuir porque estaba allí encima del jabón y si aceleraba demasiado se le iba a trompear el coche de forma irremediable, así que nosotros sencillamente lo hemos tocado sin intenciones. Con esa maniobra, aunque un poco sucia, conseguimos una ventaja importante de 1 segundo 700 milésimas, lo cual me da cierta tranquilidad, pero no podemos confiarnos porque el rendimiento de ese Corvette es muy bueno y todavía tiene suficiente espacio para tratar de atacar, para tratar de conseguir allí adelantarnos. De hecho, ya consiguió un mejor ritmo y se ha acercado bastante. Cuando ya estamos cerrando la carrera, señores, el compañero ya está a 1 segundo. Y es definitoria la etapa que viene a continuación en el hotel, en esa chicana, como es un sector bastante intrincado, es aquí donde también se va a definir la carrera. Si freno demasiado, pierdo. Si acelero mucho, me deslizo. Los deslizamientos se traducen en pérdida de tracción, pérdida de ritmo y en consecuencia espacio suficiente para que el compañero logre hacer el adelantamiento. Ya me salta la alarma de desgaste menor y el compañero va a volver a repetir la estrategia, pero me meto por el centro de la vía para bloquearle ahí el acceso. Entonces ahora lo intenta por fuera, consiguiendo adelantarme de forma significativa, de una manera muy limpia, pero como tiene la penalización, nosotros nos consolidamos en el cierre como el nuevo líder y victorioso, con el tiempo de vuelta 1 minuto 57.088, escalando 17 posiciones desde la largada. Es una lástima que haya ocurrido el percance en la vuelta anterior, pero no hay problema, no pasó nada, no nos penalizaron. Es parte del calor de la carrera y con eso conseguimos la victoria. Nuestro Cadillac, la primera prueba, primera victoria. Muy buen coche, la verdad, muy bueno.